¿Qué tal, hermano? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los romanos y nos quedamos en el capítulo 2. Hermano, estos estudios fueron hechos por nuestro hermano Joseph Sánchez de Amishaf. ¿Sí? El objetivo de nosotros es compartirlos. De igual manera, te pedimos que tú lo hagas. Estamos en tiempos donde es importante que se comparta estos estudios para tener un entendimiento de el mensaje de Pablo a los romanos. Después tendremos el estudio de Gálatas de la misma manera, con el mismo formato, ¿sí? Entonces es importante que nuestros hermanos católicos y cristianos conozcan estos estudios con el objetivo de que regresen a casa, ¿sí? Hermano, los tiempos se están acortando y es importante. Entonces nos quedamos en Romanos 2.1. Volvemos a leer este versículo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí a todos nos queda el saco, ¿sí? Aquí Dios nos pone, a todos nos da una barrida, porque todos transgredimos y transgredemos la ley, lo hemos hecho. Esta manera de juzgar a los demás es una práctica que debemos de corregir, ¿sí? Romanos 2.2. Mas sabemos que el juicio del Padre contra los que practican tales cosas es según verdad. El Padre va a juzgar de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a lo que tú crees, a tus apreciaciones. La palabra del Padre es la verdad. Generalmente cuando tú y yo juzgamos a los demás es de una manera muy severa. Somos duros, ¿sí? Y entonces la Escritura nos dice que con la misma medida que juzguemos, así seremos juzgados. Y es una práctica que continuamente estamos haciendo y lo hacemos en Facebook. Me encuentro de repente personas juzgando a otros. Entonces tenemos que entender que de la misma manera que juzguemos a alguien, vamos a ser juzgados. ¿Y por quién? Por el Padre. Romanos 2.3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es longanimidad? Longanimidad significa sufrimiento paciente. El Padre siempre está esperando lo mejor de ti. El Padre no tiene malos pensamientos de ti. Siempre está esperando que un día más, un día que amanezcas, tengas una nueva oportunidad. Cada vez que el sol sale, cada mañana dice la Escritura que sus misericordias se renuevan. Cada día tienes oportunidad de recibir su misericordia. Si tú dices, he hecho cosas horribles toda mi vida, y tienes vida en este momento y reconoces tu pecado y dices, Padre, hoy se acabó mi comportamiento, hoy volvemos a empezar. ¿No te da gusto esto de saber que el Padre borra tus pecados? Si te arrepientes y desde el fondo de tu corazón, y el Padre que te da una nueva oportunidad. ¿A quién no le da gusto esto? ¿A ti no te da gusto? A mí sí me da gusto. Romanos 2.4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué el Padre está siendo tan bueno? ¿Por qué está teniendo tanta paciencia? ¿Por qué está saliendo el sol el día de hoy nuevamente? ¿Qué quiere el Padre que tú hagas? Que te arrepientas. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? En hebreo la palabra es teshuva y significa regresa, que regreses. ¿Por qué el Padre está dando una nueva oportunidad el día de hoy para ti? Porque quiere que regreses. Si el hijo pródigo hubiera pensado que su papá lo iba a agarrar a golpes,
¿Tú crees que él hubiera regresado? No, no hubiera regresado, jamás hubiera regresado. Pero ¿qué fue lo que lo hizo regresar al hijo pródigo? Él pensó en su corazón que su papá lo iba a aceptar, lo iba a recibir, aunque fuera como uno de sus trabajadores. Él sabía que había hecho cosas mal y que su fe no era tan grande, pero esperaba al menos que le aceptara como uno de sus jornaleros, y esa esperanza lo hizo volver. Esa era la esperanza. Y sin embargo, ¿cómo fue que le recibió el papá? Lo recibió el papá preguntándole, oye, ¿dónde está la herencia que te di? No, ¿verdad? ¿Qué hizo el papá? Dice la escritura que cuando lo vio de lejos se echó a correr, le abrazó y empezó a llorar y le dijo, hijo mío, has regresado. Le puso su vestido, su anillo, le organizó un banquete y mandó matar el becerro más gordo y le dijo a todos, muy contento que su hijo, que estaba muerto, había vivido, estaba vivo y había vuelto. Y de esa manera es como el Padre te está esperando a ti el día de hoy. Toda esta benignidad es para que regreses. ¿Cómo crees que fue la reacción del hijo pródigo una vez que regresó y su padre lo recibió de esa manera? ¿Tú crees que se iba a volver a querer ir? No, claro que no, nunca más. Pero ¿qué pasa si a pesar de toda esa bondad del Padre tú lo sigues rechazando? Y rechazando. Ponte en Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, si no te arrepientes después de toda la bondad que el Padre ha tenido contigo, estás acumulando ira para el día del juicio. Y es típico, ¿no? Porque algún joven es típico que diga, uy, pero todavía falta mucho tiempo para eso. Digo, número uno, si no te has dado cuenta de lo que está pasando en el mundo, estás en graves aprietos. Y número dos, para ti, ¿cuándo pudiera ser el día del juicio, de la ira de Dios, de la ira del Padre? ¿Cuándo pudiera ser? Hoy podría ser el día de la ira. Hoy tienes dos opciones: arrepentirte, volver a Él, o rechazarlo. ¿Sí? Tienes las dos opciones, rechazarlo o arrepentirte. ¿Quién te garantiza que hoy puedes dormir nuevamente en tu camita? ¿Quién puede asegurar que hoy que saliste de tu casa o mañana que salgas de tu casa vas a regresar? ¿Tú tienes esa seguridad? ¿A cuánta gente le ha pasado que sale de su casa y ya no regresa? O que se duerme y ya no despierta. ¿Qué nos garantiza que no quedaremos en el sueño? No sabes cuándo va a ser el día de la ira, pero el día del arrepentimiento, hermano, es hoy. No lo puedes posponer para el día de mañana. Romanos 2.7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra en inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Esta palabra contencioso significa rebeldes, que causan pelea, que causan oposición. ¿Sí? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra en inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el judío. Porque el judío es a quien más mal le ha ido a través de la historia. ¿Por qué? Porque a él se le ha dado tanta misericordia, a él se le entregó la palabra. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Sí? Romanos 2.10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, no hay acepción de personas para el Padre. Cuando el Padre juzgue a las naciones, no va a preguntar si eres
judío, si eres mexicano, si eres argentino, guatemalteco, ¿sí? No hay diferencia en el juicio, ¿sí? Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Subraya esto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Acuérdate que la palabra ley es una mala traducción, ¿sí? Son las instrucciones divinas del Padre. Y esto está muy grueso. Aquí derriba el argumento de aquellos que dicen que nada más es por gracia, que tu salvación ya es por gracia, que ya no hay nada que hacer. Fíjense lo que dice Pablo, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué te parece este versículo? No es el que oye, sino el que hace la ley del Padre. No es el que se presenta al estudio bíblico el que será justificado, sino el que hace lo que escucha. Sino los hacedores serán justificados. Entonces la justicia es por las obras. Ahí dice. Esto lo vamos a ver más adelante. En el siguiente versículo, Romanos 2:14, nos habla bajo qué base van a ser justificados los que no tienen ley. Los que nacieron bajo un contexto gentil donde no se les entregó la ley. Hay que leer Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Como por ejemplo un africano, alguien de una tribu fuera de la civilización, alguien que no tuvo acceso a la escritura y que por naturaleza algo que le nace le hace que decida hacer lo bueno, no matar, por ejemplo. ¿Qué dice? Gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, el Padre escribió los conceptos más básicos de su ley. No hay ningún ser humano que en su corazón no razone y decida voy a hacer algo malo y no importa, no siento nada. En todas las civilizaciones ese tipo de cosas que se castigan, y muchas veces con la muerte. Todos tienen en su corazón el indicio de que Dios ha establecido y puesto sus leyes, y un día cada persona va a ser juzgada en base a esa ley que el Padre puso en su corazón. La persona que ha estado en la tribu más recóndita y los pocos mandamientos de que fue consciente, en base a su conciencia será juzgado. Pero alguien que tuvo más iluminación va a ser juzgado en base a eso, al conocimiento. ¿Quién va a ser juzgado más severo? ¿Nosotros, que tenemos acceso a todo esto, o una persona que no tiene otra cosa más que lo que le dice su conciencia? ¿Cuál será más severo? Ahora, y pon atención aquí, hermano, también el beneficio es por otro lado. Si a ti se te está dando tanta información, escúchame, es sin duda que el Padre tiene para ti un lugar en el reino, ¿sí? Que la verdad yo no entiendo por qué, pero tú tienes destinado un lugar en el reino muy alto, un lugar de servicio y de instrucción a las naciones. Dice la Escritura, de acuerdo a los profetas, que el Padre de entre los gentiles iba a tomar sacerdotes que sirvieran en su templo, aparte de los levitas. Y dice que cuando se establezca el templo, los va a instituir como sacerdotes de entre las naciones. ¿Te gustaría, cuando se establezca el reino y el Mesías como sumo sacerdote, ser su ayudante, estar en el templo siendo parte del sacerdocio? A mí sí. En el libro de Ezequiel, del 40 en adelante, se describen los terrenos que se van a establecer en Jerusalén, al lado del templo, y muchas hectáreas de terreno
donde van a vivir los sacerdotes. ¿Te gustaría vivir ahí cuando se establezca el reino? Yo levanto la mano. El que quiera ser grande en el reino, ¿qué tiene que ser ahorita? Siervo de todos, aprender, escuchar. Has sido elegido desde antes de la fundación del mundo para esto. No menosprecies todo lo que estás recibiendo, hermano. No lo menosprecies. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí se encuentra específicamente el tema de los judíos. ¿Qué significa el sobrenombre de judío? ¿Qué significa la palabra judío? La palabra judío viene de la palabra anunciar en hebreo. ¿Y qué viene a anunciar el judío? Las palabras de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el judío tiene que anunciar, alabar y exaltar. Tiene que ser un medio para llevar el mensaje. Romanos 2:18. Y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Otra vez, a la hora de tomar decisiones, ¿cómo puedes apoyarlo mejor? Otra vez, instruyéndote en la ley, las instrucciones. Romanos 2:19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas? Estar en tinieblas es estar sin la ley del Padre, sin las instrucciones del Padre. La instrucción del Padre es lámpara, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera es a mi camino. Tú le das luz a los que no tienen la Torah, las instrucciones divinas. Romanos 2:20. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Instructor de los indoctos. ¿Qué es una persona indocta? Una persona que no tiene Torah, que no tiene la ley, no tiene instrucción. Instructor de los indoctos, maestro de niños. ¿Qué se mandó a enseñar a los niños? Las instrucciones divinas, la Torah. Esto es lo que hay que enseñar a los niños, la Torah. ¿Sí? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. En las instrucciones divinas del Padre, la ley, está toda la ciencia, toda la verdad. No necesitas buscar en otros lados. Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿En qué parte viene esto de no hurtar? Pues en las instrucciones divinas, en los 10 mandamientos. Y aquí podríamos estar pensando del judío, pero si hablamos en el sentido práctico de la palabra judío, que es anunciar, tú y yo, ¿qué somos? ¿Qué estamos llamados a hacer? Estamos llamados a ser judíos, estamos llamados a anunciar la palabra del Padre. Ese es nuestro llamado, anunciar las instrucciones de Dios, la ley de Dios, su palabra. Entonces cuando dices no debes robar, pregúntate a ti mismo cómo anda tu condición. Romanos 2:22. Tú que dices que no se ha de adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Para el judío la idolatría es lo peor. El adorar a una virgen, un santito, es lo opuesto de la fe hebrea, de la fe judía. Por eso les dice, comete sacrilegio. Sacrilegio, pon atención, hermano, es hacer negocio de la fe. ¿Qué es lo que motiva tanta idolatría en la mercadotecnia? A ver, sentido común. ¿Ustedes qué creen? Que los que promueven el culto a la idolatría, ¿sí?, a los que lo inventaron, ¿tú qué crees que persiguen? ¿Tú crees que los que inventaron esto de la idolatría, de lo de los santos y cultos, tú crees que no saben que es mentira? Claro que saben que es mentira. Hace poco hubo toda una polémica, hace unos años, ¿sí?, con uno de los que está a cargo en la basílica, creo que
Incluso lo sacaron. Y fue todo un escándalo en ese momento porque dijo que la aparición de Juan Diego y la Virgen era puro cuento. Y se metió en un gran problema por haber dicho eso. Pero te hago la pregunta, ¿tú crees que todos ellos que están ahí no saben que es mentira? Ellos saben que no es verdad. Claro que lo saben. Pero les es conveniente seguir con eso. ¿Sí? Cuidado, pon atención. Es todo un negocio. Y aparte, tienen control sobre las masas. Tienen poder. El Padre nos pidió que no idolatráramos, ¿sí? Le pidió al pueblo judío. ¿Sí? Y el judío es anunciar la palabra del Padre en las instrucciones. Nosotros somos judíos. Y aborrecemos todo esto. El padre aborrece todo esto. Hubo otra polémica. Fíjate nada más, para que tengas una idea. Una polémica con los chinos. ¿Sí? Que se estaban adueñando. Ya ves que ellos se adueñan de todas las marcas, ¿no? Y estaban comercializando la imagen de la guadalupana. Y fue todo un problema porque ellos no podían comercializar con la imagen. ¿Por qué? Porque México tenía los derechos de la imagen, porque se genera mucho dinero, ¿no? ¿O por qué? ¿Sí? El tequila. ¿Quién tiene los derechos del tequila? México, Jalisco. ¿Sí? Para que no se comercialice, ¿verdad? En otros lados. Con ese mismo ejemplo es lo mismo que están haciendo. Y fíjate, pon atención, lo mismo pasó en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que habla de la diosa Diana de los Efesios. Si analizamos la historia de la guadalupana y de Diana de los Efesios, es la misma. Solo que es una progresión de la diosa que adoraban en la antigüedad. Es lo mismo, es la misma diosa, solo que con diferentes nombres. Esta diosa, Diana de los Efesios, tenía su templo y ahí le adoraban en aquella época. Y Pablo les dice que no es verdad, que esa diosa no existe. ¿Y qué pasó? Pues trataron de matarlo. Y en aquellos tiempos fabricaban templitos chiquitos, y así los vendían. Iba la gente a comprar esos templitos. ¿Se les suena familiar? Toda la venta de estampitas y todo lo demás. ¿Tú crees que generan dinero? ¿Qué opinan? Claro que sí, hermano, generan mucho dinero. Acuérdate, ¿qué pasó en la época de Jesús cuando en el templo destruyó sus puestos? Estaban comercializando con la fe. Romanos 2:23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras al Padre, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto está en Isaías 52:5 y tiene que ver con el cautiverio de Asiria. Cuando Israel fue llevado a Asiria, Dios les dice, el nombre de Dios va a ser blasfemado por ustedes. Y pasa que muchas veces la gente no quiere saber de Dios porque los que dicen ser religiosos han actuado en contra de Dios o del prójimo. ¿Sí? La religión muchas veces ha provocado miedo, ha asustado a mucha gente, y gente buena. Y esto por los malos actos de estos religiosos. ¿Sí? Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, tu circuncisión en la carne te vale si guardas la ley. ¿Sí? Si tú decides circuncidarte y guardas la ley, no tienes ningún problema. Aquellos que dijimos, tomo el pacto y luego me circuncido, y luego transgredo el pacto, te digo algo, no te la vas a acabar. No hay vuelta atrás. Por eso yo les decía, no lo hagan. Mientras no te hagas la circuncisión todavía tienes ciertas excusas. No estás obligado a ciertas cosas. Pero una vez que tomas el pacto y luego transgredes y vuelves atrás, ahí sí que ya estás en serios problemas. ¿Sí? Romanos 2:26. Si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, desde la perspectiva del Padre, ¿qué tiene más valor? ¿Qué tiene más congruencia? No es que Pablo esté negando la circuncisión, está diciendo que en la perspectiva del Padre, ¿qué tiene más valor?
el que dijo sí y a la mera hora no lo hace, o el que dijo no y a la mera hora termina haciéndolo. ¿Se acuerdan lo que contó Yeshua? Hubo un papá que tenía dos hijos, uno le dijo no y fue, y otro dijo sí y no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Romanos 2:27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Aquí acabamos de leer la más perfecta definición de quién es un judío. Actualmente hay un gran debate en Israel en quién es judío. La nación de Israel es un estado judío, entonces para dar la ciudadanía, el pasaporte, hay todo un debate. Hay grupos que dicen que si deben aceptar a los judíos mesiánicos, otros dicen que no, etc. Sí, pero ¿qué dijo David Ben Gurión? Es judío el que se sienta judío. Y Pablo dijo más o menos algo similar a lo que dijo David Ben Gurión, pero Pablo fue un poco más allá todavía. Hay que leer Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y con esto terminamos el capítulo 2. La circuncisión del corazón, el que ya determinó en su corazón que no hay vuelta atrás, ya quemé mis puentes, ya quemé mis naves, ya no puedo transgredir lo que me comprometí a cumplir, no puedo regresar atrás. ¿Sí? Ese es el judío. Ser judío no es una raza, no es un apellido, no es una religión. Ser judío es un estilo de vida y está basado en el pacto con el Padre que hizo el universo. Es un estilo de vida, es una manera de vivir anunciado con mis actos, con mis hechos. ¿Sí? El seguir la instrucción del Padre, eso es ser judío. ¿Sí? Y con este capítulo te dejo, ¿sí? Que el Padre nos permita que esta información llegue a todos nuestros hermanos católicos, cristianos. Es importante, lo pedimos, Padre Celestial. Te pedimos que abras el corazón de las personas que escuchan esta información, que regresen a casa, Padre Celestial, como el Hijo pródigo, que tú los estás esperando y que los vas a abrazar, ¿sí? Y que les vas a dar la herencia que nos has prometido, Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Padre Eterno, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén.